Well, thank you very much. Juna Podkivanuk, buenas tardes a todos. Good afternoon. It is a pleasure to welcome you to this panel, Milei, Argentina's Right Path Forward. First of all, I would like to thank you for joining us today, a week after opening our office in Madrid. Once again, we want to demonstrate our interest and commitment to making friends around the world. So let me introduce you our speakers from Argentina and Spain, who will be joining us for the event. First of all, Enzo Di Fabio, General Coordinator for the Foro of Buenos Aires, Edmali Mauco, Project Coordinator for Foro de Madrid, Boyd Farkas, Director for the Office of Madrid of the Center for Fundamental Rights, and it will be moderated by Jorge González Gallarza, Senior Coordinator for the Iberosphere from the Center for Fundamental Rights. Bueno, pues muchas gracias a todos. Thank you very much. Yo simplemente voy a reiterar nuestro agradecimiento a todos los asistentes por acompañarnos también, como venía diciendo Ana, en una semana, tras una semana en la que el Centro de Derechos Fundamentales ha marcado un hito inédito en su estrategia de articular alianzas conservadoras a nivel global. El miércoles pasado, como decía Ana, inaugurábamos nuestra nueva oficina en Madrid, que actuará de puente entre los conservadores, las fuerzas conservadoras de la Iberoesfera y de Hungría. Y quiero agradecer muy especialmente a nuestros panelistas, quienes, parece coincidencia, pero así es, los tres estaban con nosotros, Vaik por razones evidentes, pero en el caso de Enzo y de Edmali también tuvieron la gentileza de acompañarnos en nuestro acto de inauguración de la semana pasada. Y como prolongación de esa actividad, agradecerles también el habernos acompañado esta semana como parte de esta delegación en Hungría. La mesa redonda de hoy se va a centrar en un país concreto dentro de este espacio, que es la Argentina de Javier Gerardo Milei. Estamos a 4 meses prácticamente de su victoria electoral, a un poco menos de su inauguración, a la que, por cierto, tuvimos como el Centro de Derechos Fundamentales el honor de presenciar. Y voy, muy brevemente, antes de hacer la primera pregunta, voy a aportar algún dato más sobre las organizaciones que están aquí representadas, más allá del centro, en la persona de Vaik. En el caso justo aquí, inmediatamente a mi izquierda, en términos espaciales y no ideológicos, a mi izquierda está Edmali Mauco Toro, y sobre el Foro de Madrid, cuyos proyectos coordina, diré simplemente que es una iniciativa para contrarrestar lo que diagnosticáis como el secuestro de las democracias iberoamericanas por parte de ideologías de inspiración totalitaria, socialista, asistidas por el narcotráfico y por la influencia foránea. Y vuestro manifiesto fundacional, la Carta de Madrid, la firmaron el presidente Milei, el que ahora es presidente Milei, entonces, si no recuerdo mal, era candidato a diputado, y la actual vicepresidenta Victoria Villarruel suscribieron la Carta de Madrid en 2020. A la izquierda de Edmali, Enzo Di Fabio, es coordinador general del Foro de Buenos Aires, como se ha dicho, y también su organización busca ser lo que llamáis, ¿verdad, Enzo?, la contracara propositiva al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Y Vaik, por supuesto, es director de la Oficina de Madrid y también se ha implicado extensamente en el cultivar estas relaciones entre Hungría y la Iberoesfera desde distintas responsabilidades. Y aquí llega la primera pregunta, ¿no?, que tiene que ver con los resortes de la victoria de Javier Milei. Creo que a nadie le cabe ninguna duda de que el programa de Javier Milei con el que accede a la Casa Rosada es un programa principalmente económico, de matriz económica, o por lo menos eso parece, y que, sin embargo, Javier Milei no deja por ello de ser un guerrero cultural, alguien que también prioriza la cultura. Por ello os quiero preguntar, ya que en Europa a veces cuando hablamos de cultura entendemos más bien cuestiones como la vida, la familia, este tipo de cuestiones, Milei ha acometido una batalla cultural sobre cuestiones materiales. Y quiero que nos expliquéis, empezando por Edmali, cómo se articulan estas dos agendas. ¿Qué importancia creéis que le tiene que dar, qué importancia le ha dado en su campaña Javier Milei a, por un lado, enderezar la economía argentina, esa economía estancada, deficitaria, endeudada, y por otro lado también a revitalizar los valores argentinos? ¿Cómo se articulan estas dos agendas?
Vale, primero gracias Jorge y gracias al CFR, a Vox, también por esta oportunidad y por la invitación de darle visibilidad a lo que ocurre en Iberoamérica y sobre todo un fenómeno tan específico y tan inspirador también para nosotros como un faro prácticamente en Iberoamérica, que es el caso argentino con la victoria de Javier Milei y Victoria Villarroel, que como bien lo mencionabas, ambos son firmantes de la Carta Fundamental y Inicial de Foro Madrid. Para nosotros es un orgullo que dos personas como Javier y como Victoria hayan llegado a la presidencia de Argentina. Y justamente comentando lo que nos trae el día de hoy de los resortes de cómo ha llegado Javier Milei a la presidencia y en qué destaca justamente su llegada al poder, yo creo que Javier Milei viene a ser como un factor disruptivo a lo que venía pasando en Argentina. Creo que ha sabido leer muy bien la situación de lo que estaba ocurriendo con Argentina, la debacle económica en la que estaba sumido la nación y sobre todo, aparte de su conocimiento, obviamente, en el tema económico, que de eso no cabe la mayor duda, es de su bandera principal y fundamental, también Milei ha hecho una lectura muy positiva y muy interesante sobre el tema cultural y de cómo dar la batalla cultural. ¿Por qué? Porque él ya lo venía haciendo desde lo académico. Y eso es muy interesante porque al final él ha puesto y ha señalado los enemigos de la nación, los enemigos del Estado, pero los enemigos también de la región y a nivel mundial, les ha puesto nombre, los ha señalado, les ha puesto cara y nosotros lo reconocemos así. Por ende, yo creo que eso es fundamental, lo que es el brazo del conocimiento económico y el tema cultural es fundamental porque al final no solamente se vuelve un fenómeno interno en Argentina, sino que para nosotros también nos resulta como que tenemos que ver hacia allá, tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo con Argentina, tenemos que ver lo que está pasando con Javier Milei. Yo creo que en esos dos aspectos y en esas dos esferas es donde se centra el fenómeno y la importancia o la victoria de Javier Milei, lo que vemos como inspiración. Y que desde luego también Javier Milei ahora mismo, y bueno, creo que eso toca un poco el segundo punto que vamos a hablar, pero creo que también ha manejado muy bien el tema internacional, que ya hablaremos de eso. Pero bueno, creo que Enzo nos puede dar más luces de esto también. Efectivamente, y unas luces muy particulares, Enzo, porque me gustaría preguntarte concretamente, más allá, por supuesto, de la victoria electoral, la agenda legislativa de La Libertad Avanza. ¿Cómo estás viendo tú esa articulación, esas prioridades, esa jerarquización? ¿Cuál crees tú que va a ser, cuál crees tú que es el mandato de estos congresistas y muy especialmente, por supuesto, de Javier y de Victoria? Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación y la presencia al Centro de Derechos Fundamentales, por primero la invitación a esta bellísima ciudad y en segundo lugar felicitarlos por la tarea magnánima que realizan en favor de una agenda conservadora. Primero que nada, dos consideraciones antes de ir a la respuesta concreta. La primera es que el triunfo de Javier Milei, la batalla cultural, la implementación de una agenda conservadora no tiene más prueba más palmaria, evidente, que el triunfo mismo de Javier Milei. ¿A qué me refiero? Ninguno de nosotros hoy está sentado acá, no lo convocaría un economista libertario, sino justamente este economista libertario, la tarea y la función en favor de la batalla cultural contra el colectivismo, contra la izquierda y el progresismo mundial, es lo que lo pone en alto y lo que hace que en un lugar, en una sede tan distante como esa que en Hungría, les despierte el interés de ustedes y obviamente del mundo entero. Lo segundo es que por la situación dramática que vivía Argentina a nivel económico y por ende social, obligaba a que el ganador de la contienda electoral del año pasado, la principal manda electoral no fuera otra que la económica. Es decir, la principal prioridad
del presidente que asumiera a partir del 10 de diciembre del año pasado iba a ser resolver la economía. Recordemos que Argentina tiene, para que tengan un dato nomás, una acumulación interanual de inflación de alrededor del 300%, con con más del 50% de la población bajo la pobreza, con el 60% de los niños en condición de desnutrición. Y esos datos nos hacen ver de que, repito, la principal prioridad de esta gestión presidencial que encabeza Javier Milei sea de carácter económico. Ahora vamos a la respuesta y a la pregunta. ¿Por qué gana Javier Milei sin tener más que dos diputados en el Congreso, ningún gobernador, ningún alcalde, siendo parte de una fuerza política que se creó con 1 año y medio anterior a la elección que lo llevó a la presidencia? Bueno, eso lo podemos comprender desde 2 puntos de vista. Desde el contexto coyuntural y desde la narrativa de Milei. Desde el contexto coyuntural Milei expresó, le guste a quien le guste, pero no se puede negar, fue el emergente y el canal de una creciente frustración y enojo de la sociedad argentina. Por esto que hablábamos más temprano. O sea, los índices tremendos en la economía y en el plano social hacían que el ciudadano argentino estuviese profundamente enojado. Ese enojo del ciudadano argentino encontró un vehículo, un conductor, que fue Javier Milei. ¿Por qué? Vamos ahora al segundo punto, a la narrativa. Narrativa que podemos sintetizarla incluso sin cometer el riesgo de ser reduccionistas en 3 puntos, que fue lo que le permitió conectar con el electorado argentino. Primero que nada, su prédica en favor de la libertad. Es decir, habló sobre la libertad a una sociedad que padeció una de las cuarentenas más largas del mundo. Los argentinos estuvimos 8 meses encerrados, con lo cual muchísimos compatriotas en 8 meses tuvieron un encierro que les impidió enterrar a un familiar. Vieron cómo su empresa, su negocio se desplomaba o se fundía. No pudieron ejercer libertades básicas como la libertad de circulación. Entonces le habló de libertad a una sociedad que había experimentado, por supuesto, no en los niveles de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de los países de regímenes teocráticos, pero experimentó la pérdida de libertad y arrancó hablando justamente en favor de la libertad. Segundo punto, el tema impuestos. La asfixia impositiva, el altísimo nivel de impuestos y cargas y contribuciones que el Estado le impone al ciudadano común en Argentina, dejó de ser el tema impositivo una cuestión para eruditos de finanzas, sino que es una realidad concreta de cualquier ciudadano de a pie que tiene un pequeño negocio, que tiene una profesión y necesita organizar su trabajo profesional, y ni hablar quien quiere invertir. Entonces, el tema de los impuestos era un tema que realmente preocupaba a la gente y él lo expresó con mucha claridad, con la claridad propia de un economista. Y en tercer lugar, al mejor estilo, como si fuera o hubiese sido un buen discípulo de Carl Schmitt, individualizó al enemigo, le puso un rostro, que es la casta política. Entonces, esa frustración, ese enojo que tenía el ciudadano común, él les dijo, ahí está, es la clase política que hace más de 30 años ininterrumpidamente hace que vos, ciudadano de a pie, que trabajás, pagás impuestos, vivas peor. Bueno, a eso hay que sumarle obviamente el carácter histriónico de Milei, que lo ha sido un muy buen comunicador, que arrancó como un fenómeno mediático y televisivo, justamente por su histrionismo, pero que luego se transformó en el mejor vehículo que expresó la agenda del sentido común. Porque paralelamente, y con esto termino, porque paralelamente
a esta agenda, a esta crítica que le realiza la clase política por los resultados nefastos en la economía, nunca dejó ni ocultó los aspectos de la batalla cultural que ya nos avisaba que iba a dar. La lucha y la condena del aborto, la lucha contra la imposición del dogma de género y otros aspectos más. En ese sentido, Milei es el emergente de una clase política que se alejó de las necesidades reales de los argentinos y que en ese contexto, brindando una propuesta económica, no se olvidó de la batalla cultural. Y en estos pocos días, que creo que va a salir en el resto del panel, está claro. Muy bien. Pues, Fai, yo quiero trasladarte la misma pregunta para que también ofrezcas tu diagnóstico sobre qué fue lo que realmente propulsó a Milei, pero también me gustaría recordar un poco que aquí en el Centro de Derechos Fundamentales parte de nuestra misión también es narrar el éxito conservador en Hungría, ¿no? Estos últimos 14 años de gobernanza conservadora en Hungría, no solo de gobernanza, sino de victorias electorales, ¿no? Cómo esa agenda conservadora puede reeditar una victoria legislativa 4 veces seguidas, ¿no? ¿Qué crees tú, qué tipo de estrategias crees tú que debe poner en marcha Milei para ser reelegido cuando le toque dentro de 3 años y un poco más? Es decir, para que esto no sea simplemente un breve paréntesis en la historia de Argentina y que dentro de 3 años y unos meses Argentina no vuelva a la tragedia del peronismo. Pues primero, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros que estáis aquí, que habéis viajado tanto para poder compartir esta noche con nosotros y compartir vuestra visión sobre este gran país y esta gran nación que es la Argentina. Muchas gracias también a los que acompañan a nosotros esta tarde. A responder a Jorge, me gustaría empezar un poco más atrás, porque aquí estamos en Hungría, súper lejos de Argentina. Entonces, la audiencia húngara quizás no está al tanto a la realidad política argentina. Entonces, ¿qué es lo que un húngaro cotidiano ha visto de la victoria de Milei? Que hay un tío medio raro, con una peluca más rara, que con una motosierra hace campaña y dice cosas como que él es libertario y también tiene un par de propuestas que a un oído conservador húngaro quizás puede ser al menos raro. Entonces, ¿por qué, a pesar de todo esto, por qué dedicamos tiempo a él y a Argentina ahora mismo? Pues todo hay que poner en contexto, naturalmente. Y me gustaría mencionar 2 contextos. Primero, el contexto argentino y luego el contexto internacional iberoamericano. Primero, lo de argentino. Pues Argentina se convirtió en un país independiente en 1816, si no me equivoco. Y desde entonces pues, ha tenido una historia bastante convulsa, que refleja muy bien al carácter argentino, si me permites, con mucho entusiasmo. Cuando se hacen algo, lo hacen con mucho entusiasmo. Y luego había un montón de cambios de gobiernos, también gobiernos democráticos, luego gobiernos militares. Y creo que vale la pena mencionar una fecha que es 1946, cuando Juan Domingo Perón, llegó primera vez a la presidencia. ¿Por qué menciono esto? Porque desde ahí surge un movimiento político que se llama peronismo. El peronismo es un poco un bicho raro porque intenta fundar sus pensamientos en el interés argentino, pero también utiliza muchas medidas socialistas, muchas medidas también que favorecían a la clase obrera, pero también cuando le resultó interesante, le resultó beneficioso, también utilizaba métodos conservadores. Pero de todas formas,
lo que se ha podido alcanzar es que está presente por todo lado en Argentina, ¿no? Está en la administración pública, en los sindicatos que, si no me equivoco, son muy fuertes. Y luego también había muchos debates entre el peronismo y nuevas fuerzas, digamos, democráticas. Y justo hasta el año pasado, un gobierno peronista estaba en el poder, que ha sido un gobierno progresista en el sentido cultural también, también en el sentido de que formaba parte de este conglomerato, digamos entre comillas, que se llama Foro Sao Paulo. Y ahí me gustaría pasar al otro contexto, y es el contexto internacional de América Latina. Si miramos el mapa político de América Latina, ¿qué es lo que vemos? Que la mayoría de los países están en rojo. Es decir, en la mayoría de los países de América Latina están gobernando presidentes y gobiernos izquierdas, izquierda radical, que también pertenecen a este Foro Sao Paulo, que hay un comentarista español, Federico Jiménez Los Santos, que critica mucho a Vox, pero de vez en cuando tiene muchas afirmaciones que son interesantes. Y para entender qué es el Foro Sao Paulo, él llamaba al Foro Sao Paulo como el internacional narcocomunista. Y creo que eso refleja muy bien cómo en América Latina los partidos comunistas, neocomunistas, izquierdistas han llegado a una cierta coalición con las fuerzas de narco, y cómo ellos dominan gran parte del continente de América Latina. Y en este contexto llegó Milei. Es que hoy en día hay gobiernos que no pertenecen a este conglomerato, quizás en Ecuador, en Paraguay, Uruguay, y el año pasado ganó Milei, y con esto, cuando él llegó al poder, pues daba una esperanza, digamos, a todas las fuerzas que no comulgan con las políticas del Foro Sao Paulo y del Foro y de las políticas comunistas. Efectivamente, como han dicho anteriormente, Milei yo creo que tenía dos partes de su programa, tanto lo económico, que sí que es muy libertario, enfoca mucho en la libertad de la economía, quizás para un oído húngaro de vez en cuando demasiado, pero por eso estamos mirando con interés qué es lo que se está pasando ahí, para ver que estas técnicas, estas medidas, qué resultado van a poder traer con ellos. Y luego el cultural, a pesar de que cuando a un húngaro se dice que alguien es libertario o liberal, normalmente no le viene a la cabeza que va a utilizar, va a entrar en la batalla cultural con mensajes conservadores, pero sí que lo está haciendo, tanto como tú has mencionado el tema de defensa de la vida, pero también, que es una cosa muy importante, la política de memoria. Justo ayer, había, ¿no?, el día de la conmemoración de ¿cómo se llama exactamente el Día Nacional por la Memoria y la Verdad y la Justicia? Sí, por la memoria y por la justicia, y acabáis de añadir de lo completo, ¿no?, de justicia completa. Es decir, se trata de conmemorar de la dictadura de los militares, ¿no? Pero ahí también intentan contar toda la historia, y no solamente una historia desde perspectiva del peronismo, si no me equivoco. Y lo que me gustaría mencionar también una cosa más respecto a Milei, y luego ya vamos a entrar igual a otros detalles, que lo interesante en él es que sí está contra el élite de la casta política
Argentina, que hasta entonces lideraba el país, pero normalmente cuando un gobierno de este índole llega al poder, suele tener muchas críticas desde fuera, desde lo internacional. Pero Milei, con su política, ha podido lograr que tiene el apoyo de la gente, incluso después de 100 días de gobierno, con bastantes recortes también en lo económico y también con pérdida de poder adquisitivo de la gente, sigue siendo muy popular. Y por otro lado, por el mero hecho de que intenta hacer una política económica así libertaria, es muy popular entre el gran capital internacional. De hecho, tenía la suerte de participar este año en el foro de Davos, el famoso foro donde se reúne bueno, gente poderosa, y yo. Y ahí... ¿Poderoso? Sí, sí, sí. Y ahí el discurso más aplaudido fue lo de Milei. Entonces es una cosa interesante porque normalmente cuando alguien que está criticado por ser extrema derecha, no sé qué, no sé cuánto, no suele ser aplaudida, ¿no? En los foros internacionales, pero él sí que lo es. Entonces yo creo que Milei, a pesar de que a la primera vista puede parecer una persona bien interesante, pero creo que en el fondo tiene muy bien pensado lo que se está haciendo. Y luego ya veremos. Y luego ya veremos. Qué buena forma de... No, y además, muy oportuno, Vaik, muchas gracias por terminar en el plano internacional, que iba a ser un poco el gancho. Como diríamos en la jerga futbolística, me la has dejado rasa y al pie. O sea, me la has dejado muy bien colocada. Si fuera Messi. Como si fuera Messi. Pero es que para abordar una cuestión argentina, la jerga futbolística siempre viene al cuento. No, evidentemente las alianzas internacionales es la siguiente pregunta, ¿no? Y claro, quiero recordar que incluso antes de la campaña de Milei había muy altas expectativas de que esa posible victoria reequilibrara un poco las fuerzas, por lo menos en la región, en la medida en que generaba este reequilibrio, que varias veces, seguro que Enzo las ha contado, en la televisión argentina, Milei acusaba al Foro de Sao Paulo de querer crear una Unión Soviética Iberoamericana. Algunas de estas expectativas se han cumplido, como cuenta Vaik con ese discurso en Davos. Pero yo quiero preguntar, ya que estamos viendo también en gran parte los obstáculos a la agenda legislativa doméstica, ¿qué tipo de alianzas internacionales creéis que puede desarrollar Milei que entronquen con este ideario y este proyecto de país? Ya que, evidentemente, el mapa geopolítico y los gobiernos van a cambiar, pero ¿cuál creéis que debe ser la pauta para que Milei desarrolle esta diplomacia y esta estrategia de forjar alianzas? Vale, esto es muy interesante porque enlaza con uno de los factores que Vaik estaba comentando, que era el Foro de Sao Paulo, que es esta gran red criminal, nosotros lo llamamos así mismo, la internacional criminal, pero que no está operando sola. El Foro de Sao Paulo no es la única red criminal que opera en Iberoamérica, sino que ahora también tiene un brazo extensor que es el Grupo de Puebla, y por otro lado también la gran reunión de partidos socialistas progresistas, que es la Internacional Progresista, que además está financiada por el Partido Demócrata estadounidense, con su influencia con Biden, que está a la presidencia actualmente. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta porque es un contexto que no es nuevo. El Foro de Sao Paulo tiene operando y se ha creado en los años 90, incluso con la figura de Lula da Silva, que está a la cabeza ahora de Brasil, con Hugo Chávez, que fue dictador de mi país durante muchísimo tiempo y que todavía ese régimen se mantiene, más de 25 años. Y justamente esto llama a la reflexión porque estas operaciones que vienen haciendo ellos no son nuevas, son acciones coordinadas que vienen desde hace mucho tiempo y que es la expansión del comunismo que ahora le llaman el socialismo del siglo XXI. Por ende, nosotros vemos en Javier Milei y en el caso argentino en particular un faro de luz, un faro de libertad, y que Milei puede ser esa voz que encauce a los demás países de Iberoamérica a que podamos salir de
de regímenes autoritarios bueno, regímenes autoritarios como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua específicamente. Bolivia también hay algunos que ya la catalogan como un régimen autoritario, pero además regímenes híbridos que al final están dentro de la región y que no respetan libertades, hacen recortes a nivel de democracia y que también tienen un Estado de Derecho muy débil. Por ende, yo creo que Javier Milei viene a ser un importante articulador de las fuerzas democráticas y defensoras de la libertad en la región, y yo creo que es fundamental y cobra mucho sentido que hoy estemos acá en Hungría, y les agradecemos además la invitación, porque al final yo lo que percibo en la actualidad es que en el caso de Europa, Hungría es el referente más importante que tenemos en defensa de estas ideas, y yo creo que es sumamente importante que, por ejemplo, Hungría se interese por lo que está pasando en Argentina, puesto que son ahora mismo los dos referentes, ¿no? O sea, en Europa tenemos el caso húngaro, en el caso de Iberoamérica tenemos a Javier Milei. Y creo que allí hay que aunar fuerzas, hay que darles todo el apoyo y seguir incentivando las políticas que estos dos gobiernos están llevando a cabo. Y por otro lado, no quiero dejar de mencionar también, y creo que es muy importante el cambio que se va a dar este mismo año en las elecciones de Estados Unidos, puesto que lo que pase ahí, la incidencia que pase en Estados Unidos va a tener muchísima repercusión en Iberoamérica. Y si tenemos un gobierno del Partido Republicano, que esperemos que sea así, parece que va a ser así, yo creo que va a ser también un empuje muy importante para el gobierno de Javier Milei y para los defensores de la libertad en Iberoamérica. En ese sentido, yo creo que allí deben estar puestas las alianzas. Yo creo que hay que reforzarlo muchísimo, y también veo importante el establecimiento de alianzas con más parlamentarios y con más personalidades en el mundo europeo, puesto que también tenemos una oportunidad histórica en las elecciones al Parlamento Europeo este año, donde la derecha conservadora y la derecha alternativa va a lograr un resultado histórico, y creo que allí puede hacer muchísimo, y puede incidir muchísimo grupos como Identidad y Democracia y el grupo de conservadores y reformistas. Por tanto, yo creo que estas son las alianzas, yo creo que estos son los interlocutores, y yo creo que tenemos que hacer un brazo muy fuerte para seguir combatiendo estas ideas que no están muertas, solamente que ellos ahora le han puesto etiquetas muy soft, pero que nosotros tenemos la oportunidad y estamos llamados a seguir denunciándolo y a combatirlo desde todo punto de vista, no solamente en lo político, que es a lo que nosotros nos dedicamos básicamente, pero también en el sector social, empresarial, con los jóvenes y a todos donde podamos incidir, porque allí es donde la izquierda nos ha ganado durante años, y yo creo que nosotros tenemos que apropiarnos de esas banderas que nos han robado históricamente. Bueno, Enzo, el Foro de Buenos Aires también opera en este plano de las alianzas internacionales, y quisiera incluso a ti concretamente, ya que tienes el beneficio de presenciarlo en el día a día, en la actuación del gobierno de Javier Milei, que cruces un poco el plano político-ideológico con el plano diplomático-geoestratégico. ¿A qué está llamado Javier Milei como jefe de gobierno? ¿Qué tipo de alianzas, qué tipo de afinidades, qué tipo de lazos crees que debería desarrollar? Bueno, primero que nada, claro, suscribo 100% a la magnífica síntesis que hizo de la necesidad de una articulación internacional que acaba de decir Admali. Por empezar, hay un escenario que es incierto, probable y deseable, que va a cambiar absolutamente, no todo, pero buena parte de las ecuaciones políticas que se hagan, y es el triunfo o no de Donald Trump en noviembre. Eso geopolíticamente no lo tenemos que perder de vista, porque es el punto más importante a considerar. Ahora, la estrategia naturalmente nos impide mentalmente manejar una sola hipótesis o escenario, y es, independientemente de lo que pase en Estados Unidos, cuál es la opción, el plan de acción que debe tener un gobierno con el sesgo ideológico y con la defensa de los valores occidentales que sintetiza Javier Milei. En ese sentido, evidentemente en Europa
hay dos aliados. Uno, digamos, el más importante en términos ideológicos, en temas de testimonio político, puntualmente en que manifiestan que construcción de poder, vocación por el poder y defensa de una agenda conservadora no son conceptos excluyentes, y me refiero, es el caso de ustedes de Hungría. Entonces, el primer aliado desde el punto de vista ideológico y político en Europa debe ser Hungría. A ver, no nos olvidemos, después de Brasil, fue la segunda delegación más importante que tuvo la asunción presidencial de Milei. Pero para nosotros, por una cercanía cultural, nosotros no somos magiares, no venimos de este lado, venimos de Italia y España, y en ese sentido para nosotros también es una alianza importante lo que se puede hacer y gestar desde el gobierno de Giorgia Meloni en Italia. Entonces, y estoy hablando de formaciones políticas que tienen responsabilidad de Estado, porque claramente que en España Vox expresa una cercanía importante con Milei. Pero dije, Estados Unidos en el norte de Europa, hacia el centro de Europa, Hungría, y luego por razones culturales Italia. En ese sentido, en ese contexto, la atracción de Javier Milei, si su presidencia termina siendo exitosa, por lo menos en esta primera gestión, va a darle impulso a los otros gobiernos o mejor dicho, a los otros países que posteriormente a los Estados Unidos van a estar disputando el poder. El caso de Chile, el caso de Brasil, Uruguay este año, que me estaba olvidando. Así que en ese sentido, y no nos olvidemos de Medio Oriente, y evidentemente en esto ha sido muy claro Javier Milei con la alianza que ha establecido con Tel Aviv, con el Estado de Israel, para poder justamente... entonces, si tuviéramos que sintetizar cuál es el bloque geopolítico, Estados Unidos, Israel, en el norte de América y en Medio Oriente, y en Europa tiene que ser Hungría y lo es Italia. Me arrastro una pregunta, una respuesta que debía, que tiene que ver con la articulación, en realidad, con lo que muy bien explicaba Edmali, y es el bloque legislativo que tiene Milei en el Congreso. Es endeble, es pobre por los números, tiene la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, 40 diputados nacionales de 257, y en el Senado posee 7 senadores de 72. Un cuarto y un séptimo de cada cámara, nada. Y a eso no le contemos el nivel, el profesionalismo de la mayoría de los integrantes de ambas bancadas que no tienen experiencia política previa, salvo en contadísimos casos. Eso pone de relevancia la función de articuladores que estamos llamados a desempeñar nosotros, cada una de nuestras organizaciones, desde el Foro Madrid, que lo vienen haciendo muy bien, hace ya 3 años, desde el Centro de Derechos Fundamentales, y en el caso nuestro, desde el Foro de Buenos Aires. Ese acercamiento profesional, técnico, lo que alguien vulgarmente diría lobby, es fundamental justamente para el gobierno de Javier Milei, para proporcionarle insumos legislativos, narrativos, para poder dar esa batalla en el Parlamento. Muy bien. Pues precisamente sobre ese punto, Vaik, ¿cómo ves tú este tablero geopolítico, tablero ideológico a nivel mundial? ¿Cómo crees que Milei, qué senda crees que debe marcar? Bueno, desde aquí, desde el Centro de Derechos Fundamentales, nosotros intentamos compartir en la construcción de una alianza internacional, ¿no? de las fuerzas patrióticas, de las fuerzas conservadoras. Bueno, uno de los proyectos más importantes de esta misión es claramente el CIPEC, ¿no? que vamos a organizar este año también a finales de abril. Y lo bueno cuando estamos hablando de una
alianza internacional de las fuerzas patrióticas y de conservadores, de que no somos comunistas en el sentido de que, como es una ideología más bien totalitaria, piensa que todo el mundo tiene que pensar de la misma manera en todos los países. Nosotros pensamos que hay puntos comunes, hay valores comunes, y luego pueden ser muchas diferencias, porque somos de diferentes países, de diferentes culturas. Nuestros países pueden tener diferentes intereses, pero sí que compartimos algunas cosas, algunas ideas comunes. Y yo creo que en los últimos años se ha empezado a cristalizar un poco qué son estas fuerzas las que pueden trabajar juntos. Y, pues, por ejemplo, el gobierno de Milei, a pesar de que, por ejemplo, en el tema económico igual hay muchas diferencias entre los conservadores húngaros y de los argentinos, pero sí que compartimos muchas cosas, como el anticomunismo, como el amor hacia la libertad, como el antivoquismo, todas estas cosas. Entonces yo creo que ahí empezando en América Latina, con Milei, y también hay que ver, has mencionado un poco la asunción del presidente y la fiesta, pues si miramos esa foto, creo que ahí se puede encontrar algunas de estas fuerzas importantes como fue Bolsonaro, por ejemplo. Pero también, después de escuchar a vosotros y después de ver las fotos del CPEC Washington cuando Milei se abrazó de manera muy argentina con presidente Trump, yo creo que no voy a equivocarme si, puesto que todas estas fuerzas están esperando un cambio en el gobierno en Estados Unidos, y en este caso Estados Unidos podría ser un aliado aún más, no solamente en temas militares, pero también en temas políticos para todas estas fuerzas. Y claramente una cosa más para añadir, que desde el punto de vista húngaro es muy importante lo que has mencionado, que es el tema de Israel. Creo que en Europa Hungría es el amigo más grande del Estado de Israel, incluso contra toda la Unión Europea, y todos los miembros de la Unión Europea han apoyado a Hungría, a Israel, en muchas resoluciones. De hecho, después de una votación de no aprobar a una resolución de la Unión Europea, Hungría fue la que vetó, digamos, esta resolución en condena del Estado de Israel. Otra vez surgió el típico tema en la Unión Europea de que hay que quitar, entre comillas, el derecho a veto en cuestiones de asuntos exteriores en la Unión Europea. Entonces, a mí me parece que esta alianza patriótica conservadora se está cristalizando, y si nosotros podemos compartir, al menos con las experiencias que nosotros tenemos, a que estas fuerzas sean más fuertes y en otros países también puedan surgir, y poco a poco pues cambiando los gobiernos en los países de América Latina, que estas fuerzas sean capaces de ganar elecciones, pues sería un gusto. Bueno, es muy relevante que en vuestras respectivas respuestas a esta pregunta sobre las alianzas internacionales creo que habéis mencionado a Hungría los tres. Y bueno, quizás a sabiendas de que os adelantabais a una posible pregunta, pero creo que ya habéis dado bastante contenido a esta cuestión. Lo que sí que me gustaría ahondar un poquito, quizás de forma más extensa en el caso de Vajk, pero aunque sea brevemente en el caso de Edmali y de Enzo, quisiera preguntaros concretamente, más allá del plano político-ideológico a nivel global de combatir enemigos comunes, sobre el plano de la política doméstica, porque, claro, cabía hasta hace relativamente poco especular sobre cuál era la visión de Javier Milei sobre el modelo húngaro, cómo lo veía, es decir, qué tipo de enfoque proyectaba,
sobre Hungría y la realidad. Y como bien ha subrayado en 2 ocasiones Vaik, hay enfoques distintos sobre ciertas cuestiones, sobre la realidad económica, pero por supuesto son más y mayores los puntos de acuerdo. Fidesz y la Libertad Avanza comparten una visión común sobre los valores de la libertad, de la vida, los derechos fundamentales, la familia. Pero ¿en qué medida creéis que la experiencia de gobernanza conservadora en Hungría en estos últimos 14 años, en qué medida creéis que puede insuflar esperanza a Javier Milei de que el cambio que él pretende acometer en la sociedad argentina es realmente posible y se puede reeditar al hilo de las elecciones? Simplemente unas palabras, si tenéis algo más que añadir, ya que todavía estamos un poco en el ámbito internacional. Bueno, yo creo que es fundamental, bueno, de hecho vemos cómo Milei también se reunió con Víctor Orbán y en esa reunión hubo obviamente y se manifestaron el tema de cooperación. Yo creo que al final lo que nos hace a nosotros realmente valioso, y cuando digo nosotros digo el ala de derecha y bueno, particularmente nosotros que somos conservadores, pero yo creo que lo que nos hace diferente es que aunque tenemos distinta visión en algunos temas, sabemos lo que estructuralmente o la columna vertebral lo que define a una nación, a nuestro país en específico. Y yo creo que allí Javier Milei puede tomar como ejemplo el caso húngaro, porque no me quiero meter con tema tan interno porque quizás puede tocar y puede sonar un poco arrogante, pero yo creo que también algo que faltaría en Argentina por reforzar, y creo que le traería mucho bien, es traer esa conceptualización de lo que es la identidad nacional, reforzarlo. Y yo creo que hay elementos muy interesantes para poder hacerlo desde el punto de vista que ahora Javier Milei está tomando la bandera, obviamente, de la economía, obviamente del libre mercado y de incentivar, obviamente, el comercio y atraer a la inversión también. Y más allá de eso, y más allá de lo que hablaba también de la batalla cultural, yo creo que ahí hay 2 elementos fundamentales de inspiración para que se pueda gestar lo que es ese concepto de identidad y de soberanía nacional. Yo creo que en ese sentido Milei puede tomar esa recomendación e inspiración del caso húngaro y por supuesto lo que decimos, o sea, suena repetitivo, pero es que tenemos que enfocarnos en eso, en seguir unidos frente al enemigo. El enemigo no ha muerto, el enemigo de cierta forma se ha reanimado por distintas etiquetas, por así decirlo, y nosotros lo que tenemos que ir es a la vanguardia y seguir contraatacando. Lo que no podemos hacer es dormirnos y pensar que porque hemos ganado, hemos tenido la victoria electoralmente hablando, en algunos casos, o en este caso en específico, muere allí. Por ejemplo, en el caso de Argentina, y en eso Enzo podrá extenderse un poco más, el año que viene van a unas elecciones locales. Entonces, lo que no se puede permitir Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, y las fuerzas democráticas de Argentina, que lo acompañan también hoy y lo respaldan, es dejar todo a la deriva, sino más bien pensar en una alianza, o no una alianza, sino en unas estrategias específicas para poder sostener el gobierno, porque los ataques siempre van a estar allí. Los ataques de la izquierda son siempre muy marcados, y yo creo que en ese caso Hungría también puede servir como inspiración y como un modelo, digamos, también formativo para el caso de Argentina y para el resto de la región, por supuesto. Entonces, desde el Foro de Buenos Aires le habéis acordado un papel importante a Hungría y a exponer ese modelo de gobernanza. Claro, ¿cuál crees que es ahora mismo esa visión por parte del gobierno argentino? ¿Crees que hay puntos donde puede haber inspiración, intercambio de ideas? Bien, con honestidad intelectual hay un juicio que uno no puede no hacer, y es hasta el 10 de diciembre, y todavía persiste en parte, yo creo que de a poco va cambiando, pero la visión en política internacional del presidente Javier Milei ha sido más afectiva que geopolítica. ¿Qué quiere decir? Que él tiene ciertas inclinaciones, de acuerdo a una cosmovisión determinada de la vida, que evidentemente
desde lo religioso, por eso en ese camino que está haciendo hacia el judaísmo. Ese afecto que tiene y que demuestra cada vez que puede por Israel, y por una cuestión ideológica, por el liberalismo, esa opción geopolítica que él hace por Estados Unidos, son dos puntos de partida para poder entender su concepción en política internacional, si es que podemos llamar concepción. Yo creo que son ideas liminares, nada más. Eso le engendra una necesidad, que es la de adaptar esas ideas liminares a la realpolitik y a entender que sobre los aliados cosmovisionales, sobre las opciones estratégicas a nivel geopolítico fundamental, están los aliados tácticos con los cuales el interés nacional se juega su futuro. Por ejemplo, la relación que tiene Argentina con China, principal socio comercial después de Brasil. ¿Qué quiero decir con esto? Que, y en eso la gestión de Milei, especialmente a través de la canciller Mondino, ha ido variando en la medida que empezó a recorrer la gestión. Ahora vamos, no quiero esquivar la pregunta, lo hice a modo de introducción. ¿Cuál es el papel que juega Hungría? Bueno, el papel que juega Hungría es muy importante porque de alguna manera Milei no puede sustraerse de dos experiencias que también ha pasado Hungría, mejor dicho, a los cuales se ha sometido el liderazgo de Viktor Orbán. El primero es entender que no hay batalla cultural, no hay agenda conservadora posible si las necesidades materiales del pueblo, de la gente, no están resueltas. Es decir, si no se resuelve el problema económico, por más que uno quiera luchar contra la erradicación del aborto, por más que uno quiera contradecir la agenda progresista de género, no va a ser posible si no se resuelve la economía. Entonces, el éxito económico es antecedente del éxito en la agenda conservadora que se busca implementar. Y eso Milei lo tiene clarísimo, tan claro que su objetivo principal en estos 3 meses ha sido el déficit cero para evitar justamente la emisión monetaria, con eso evitando la inflación que ha ido bajando desde diciembre hasta acá. No me quiero perder en los puntos para ser impreciso, pero que ha tenido una baja considerable en estos 3 meses, dentro de la escala altísima que tiene, ¿no? 25%, 20% y 13% en estos últimos 3 meses. Entonces, la primacía de la economía, no porque la economía sea más importante que la moral, sino porque ante las necesidades reales no hay proyecto político posible sin resolver los problemas económicos. Y segundo, ¿qué tiene en común Milei con Viktor Orbán? El valor de las convicciones. Es decir, el valor de las convicciones que tiene, o mejor dicho, ir a la política, tomar los resortes del Estado y no olvidarse de las convicciones y de la posición conservadora que se tiene en materia moral. En ese sentido, Milei, si bien como yo ya dije, viene desarrollando un trabajo focalizado en resolver la economía, principalmente por lo que significa lograr alejar lo máximo que se pueda y en el mayor tiempo posible el proceso inflacionario que destruye la capacidad de vida de los argentinos, sino que además se ha dado el tiempo, y en esto es un ejemplo, y en esto sí lo comparo, salvando todas las distancias y los respetos que se merece mirar en el espejo a Milei, con un hombre de Estado de envergadura mundial e histórica como Viktor Orbán, pero en eso sí se parecen Javier Milei y Viktor Orbán. ¿Por qué? Por lo que dijo más temprano Bike. Ha dado un mensaje en materia histórica, rompiendo el relato y trabajando por una revisión crítica de la historia argentina en los 70, que no es otra cosa que la historia del comunismo ensangrentando a través de las organizaciones guerrilleras la vida de los argentinos, demonizando a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Segundo, lo que ha hecho
en materia del aborto. Todavía no ha podido llevar ningún proyecto de ley de derogación del aborto porque no están los números en el Congreso, pero simbólicamente la expresión que tuvo en Davos ha sido contundente. Haber por decreto oficial decretado que este es el año de la vida y de la libertad de los argentinos es un hecho contundente. Y en materia, lo que se refiere a la imposición del dogma de género, ya se ha dado el tupé. Qué dificultad para los traductores. Se ha dado el gusto, mejor dicho, de cerrar un instituto insigne, un organismo público que es el INADI, cuyas siglas significan Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, que ha sido, al mejor estilo de George Orwell, la policía del pensamiento del Estado argentino para promover la agenda de género y para cambiar, para llevar adelante una reingeniería social fuera de los valores occidentales y cristianos y la identidad nacional que ha tenido Argentina, lo ha cerrado. Y en este sentido, primero lo intentó cerrar con la ley ómnibus, que no pudo prosperar en el Congreso, y lo cerró por decreto, mejor dicho, lo desfinanció para encaminar su cierre por un decreto presidencial hace 3 semanas. Entonces, hasta ahora Javier Milei nos demuestra que se puede pensar en la economía sin olvidarse de la batalla cultural. Vaya, adelante. Este es el culmen del panel. Bueno, yo intento ser rápido, ya que creo que vamos un poco terminando nuestra charla. Me gustaría mencionar 2 cosas al respecto. Uno más en términos grandes y otro más práctico. En cuanto a qué es lo que propongo, que igual se puede estudiar desde Argentina en la política, lo que se está aplicando la derecha aquí en Hungría. Pues primero es la actitud de luchar, la actitud de luchar con ganas y que se disfrute, dar luchas y batallas, porque haga lo que haga, independientemente de la medida, si está perjudicando los intereses de, por ejemplo, de los peronistas, pues le van atacando. Igual con criterios de, no sé, de Estado de Derecho, lo de siempre, enmascarando en unas cosas muy, no sé cómo deciros, más solemnes, pero al fin y al cabo van a luchar por sus propios intereses. Entonces, si está convencido que está luchando por la buena causa, pues hay que dar las batallas y hay que disfrutar de que está dando las batallas. Y por otra parte, que es alguna cosa un poco más práctica, y de hecho lo que se está haciendo, y creo que es una cosa muy sabia, de que él en la campaña electoral pues dijo muy honestamente qué es lo que va a hacer. Dijo que no hay plata y dijo que va a hacer recortes, vamos, desde el primer minuto, y de hecho lo está ejecutando. Y vamos, en cuanto estamos hablando de la gestión de una legislatura, las medidas más dolorosas, pues hay que hacerlo en los primeros meses, en la primera parte de una legislatura, porque así se da la posibilidad de que luego vienen los frutos de estas medidas, y así igual se puede mantener este gran apoyo popular que al fin y al cabo hace falta para ganar las siguientes elecciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí que es verdad que hemos agotado la hora, pero en dos minutos, en muy breves palabras, sí que me gustaría preguntarle a Admali para clausurar. Venezuela, un país que por supuesto no solo conoces a nivel personal, sino también a través del Foro Madrid. Hablabas antes de que ahora Argentina es el contramodelo a ese autoritarismo represivo que gobierna Venezuela. En muy pocas palabras, ¿qué podemos esperar del compromiso de Javier Milei con la libertad de los venezolanos? Bueno, además soy venezolana, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, también a través del Foro Madrid y cubres muchos países, pero este muy concretamente te ha tocado nacer en él. Sí. Pues es interesante la pregunta porque en la actualidad,
digamos que el referente político de la región, y de nuevo otra vez Milei, ha sido el más, digamos, el más enfático y el que más ha denunciado, ¿no? Obviamente toda la debacle que ha traído el régimen chavista, que, bueno, que lo encabeza Nicolás Maduro. Para nosotros es muy importante un referente como Milei en la política iberoamericana, puesto que ya llevamos años, décadas, viendo cómo nos han arrebatado la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en países como Cuba, que ya tiene 65 años en dictadura, Nicaragua, que ya se acerca también a los 25 años, 22 años creo que lleva el régimen sandinista, y en el caso de Venezuela particularmente, que bueno, Chávez llegó a la presidencia en el año 99 y ya son 25 años prácticamente también de tiranía. En ese sentido, yo creo que es muy importante volver a enfatizar el tema de las alianzas internacionales y de lo que podemos hacer a través de ellas, porque en el caso de Venezuela y el caso de estas dictaduras que acabo de nombrar, es muy complicado porque ya la lucha interna se agotó. Y eso hay que decirlo con claridad y con honestidad. En ese sentido, nosotros siempre hemos enfocado nuestro mensaje y nuestra lucha a que la comunidad internacional debe visibilizar lo que ocurre allí y ayudarnos en cierta parte, porque prácticamente ya estamos solos y los demás estamos en el exilio, como es mi caso. Estamos como disidentes, pero estamos regados por el mundo. Y esto es muy importante porque al final regímenes autoritarios no ceden y no retroceden porque salgan a protestar internamente en los países, porque exijan calidad en el sistema democrático o porque abran el proceso electoral, porque ya las instituciones están tomadas por ellos. Es decir, nosotros no tenemos control sobre nada de nuestra nación, no tenemos ni siquiera control territorial de nuestra nación. Y por eso es tan importante el tema de las alianzas internacionales para que nosotros podamos tener voz y elevar estos temas en instancias internacionales que nos puedan ayudar. Antes teníamos las sanciones estadounidenses, por ejemplo, cuando estaba Trump a la cabeza del gobierno de los Estados Unidos, y nosotros creemos que para que esto se vuelva a dar, tiene que volver Trump con fuerza a la presidencia de los Estados Unidos, por ejemplo. Y también elevar una lucha constante porque se abra un juicio político, por ejemplo, juicio político en el caso concreto de Nicolás Maduro, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, y ha sido una petición que nosotros venimos elevando, por cierto, de cara a lo que está pasando actualmente en Venezuela, de la persecución política que hay en la actualidad. Y hemos elevado esta iniciativa desde Foro Madrid con distintos parlamentarios de Iberoamérica y europeos también. En el caso de ustedes también nos han colaborado a esa petición. Y yo creo que al final estos son las iniciativas que pueden hacer retroceder realmente al régimen, porque ellos trabajan muy articuladamente y aunque internamente tienen muchas pugnas, ellos no lo van a demostrar. Y la única forma de poderlos quebrar internamente es que se dé ese juicio político a nivel internacional y que paguen por todos los delitos que han cometido internamente y a lo externo, porque ya vemos cómo las redes criminales se han extendido no solamente en la región, sino que también llegan a Europa, que eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es que estamos alejados y eso está digamos, lejos de que ocurra ahora en nuestra región, sino que también lo vemos acá. Por eso que yo creo que es muy importante unir fuerzas y esfuerzos entre los aliados, obviamente, de la causa de la libertad, para poder darle un freno a lo que son estas dictaduras caribeñas, como le decimos nosotros, pero que ningún país está exento de que pase por eso. Y por eso yo creo que en todos los foros, en todas las conversaciones y en todos los espacios donde nosotros participemos, tenemos que dar este mensaje, porque siempre nosotros vimos, por ejemplo, como venezolanos, el caso de Cuba, y decíamos, nosotros no vamos a llegar a ser Cuba. Y hoy otros países dicen, no, nosotros no vamos a llegar a ser Venezuela. Entonces, eso es muy importante. Simplemente para añadir una cosa, quizás la audiencia húngara no lo sabe, pero para que sepan cómo funciona un Estado autoritario de verdad, de que una noticia de hace unos días, ¿no?, que Venezuela se está preparando para unas elecciones
Y hace poco han encarcelado los Dos miembros de la nueve junta. más importantes colegas de la candidata opositora más importante, sin todo tipo de acusación verdadera, ¿no? Entonces, para que sepan cómo funciona un régimen autoritario de verdad, ¿eh? Y sobre esta nota de extremo optimismo, quiero pedir un gran aplauso a nuestros ponentes y sobre todo a los dos ponentes que se desplazan desde respectivamente España y Argentina por habernos visitado. Muchas gracias a ellos. Gracias a ustedes.